¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en esto que es Salud a Ciencia Cierta, el programa multiplataforma de Capital 21. Estamos con ustedes en su televisión, por supuesto, a través del canal 21, pero también nos pueden escuchar en radio en línea a través de Código Ciudad de México. Compartimos, por supuesto, este programa con ustedes también en redes sociales. Para quienes nos ven, están apareciendo en este momento nuestras direcciones en su pantalla. Para quienes nos escuchan, se las digo con gusto. En Facebook nos encuentran como Capital 21 TV, en Instagram como @capital-21 y en Twitter también como @capital-21. Para nosotros la participación de ustedes es de verdad lo más importante. Y por lo pronto ya estamos juntos, sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. Solo les adelanto que hoy vamos a platicar sobre el amor, los diferentes tipos de amor, el amor propio, el amor a la pareja, cómo construimos esas relaciones y también en el tema sexual, cómo construimos nuestras relaciones amorosas. Bienvenidos, bienvenidas. David Barrios Martínez, médico sexólogo, psicoterapeuta sexual y educador sexual. La educación sexual integral es crucial para el desarrollo integral de las personas en todas las etapas de la vida. Y una ocupación muy importante de las y los educadores sexuales es justamente proveer de elementos afectivos, convivenciales, educativos, problemas de pareja, problemas de disfuncionalidad y todo asunto vinculado con la sexualidad humana. Eduardo Calixto González, neurofisiólogo. Un neurofisiólogo estudia la actividad del cerebro en condiciones normales y en condiciones de patología, entendiendo cuáles son los elementos neuroquímicos que se modifican cuando nos enamoramos, cuando disfrutamos la vida, pero también cuando nos enfermamos. Un neurofisiólogo puede entonces entender lo que pasa desde la anatomía, la fisiología y los cambios moleculares que se están dando en las neuronas. Y por supuesto, dar un mejor entendimiento de lo que nos sucede en forma cotidiana. Bueno, pues ya estamos aquí en la mesa de Salud a Ciencia Cierta y de verdad que me da un gusto muy especial recibir esta vez a, sin duda, dos de los mejores especialistas para tratar el tema del que vamos a platicar hoy, que además, bueno, pues son generosos, son amables y son amigos. Muchísimas gracias, Eduardo Calixto, por estar con nosotros hoy. Es un honor, siempre un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. David Barrios, como siempre, muy bienvenido. Muchas gracias, Olimpia. Y bueno, pues vamos a platicar sobre el amor, ¿no? Decíamos que pues el 14 de febrero siempre nos da pretexto para hablar sobre los diferentes tipos de amor. Entonces, bueno, pues vamos a empezar platicando, Eduardo, sobre corazón y cerebro en el amor. ¿Cómo actúan las neuronas en el amor? Cuando uno se enamora activa aproximadamente 32 áreas cerebrales y hoy lo podemos medir cuantitativamente con estudios que ya se pueden realizar y que le podemos decir al cerebro: piensa, ve, analiza y observa a la persona amada. 32 áreas se activan. Cuando hay algo que le gana un poquito más, y bueno, no es por menos, pero es el orgasmo, que activa 34. Eventualmente, cuando uno cambia ese enamoramiento por amor, se activan aproximadamente de 14 a 16 áreas, y esto dependiendo de la intención, del proceso e incluso del momento en que se esté haciendo, porque también depende de la edad de la persona. Y con esto entonces tenemos que decir que el amor se encuentra en el cerebro. Son redes neuronales que se activan con cambios neuroquímicos que nos liberan dopamina y que nos hacen sentir esa pasión, nos generan oxitocina, apego, nos emociona con adrenalina y al mismo tiempo nos obsesiona con serotonina y nos hacen prácticamente codependientes con beta endorfina. Y cuando uno voltea y dice bueno, es que te amo con el corazón, ¿por qué la teoría cardiocéntrica de un corazón, pobrecito, no tiene tantos elementos para poder generar un pensamiento en sí solo? El corazón tiene aproximadamente 22,000 neuronas, más o menos 1,000. Y este concepto especial es que hay un área del cerebro que está especializada para interpretar emociones, que se llama giro del cíngulo. Consecuencia de todo esto, en realidad, cuando uno dice y siente mariposa en el abdomen, cuando uno siente que palpita el corazón y dice, es que me rompe el corazón esta situación, en realidad es el giro del cíngulo el que se está activando. De tal manera que yo lo digo de una manera tal vez hasta curiosa y al mismo tiempo interesante. Es que deberíamos decir, mira, me activas mucho el deseo con mi amígdala cerebral y el área tegmental ventral. Por momentos te odio con procesos del sistema límbico, te recuerdo con mi hipocampo, te interpreto con mi giro del cíngulo y a veces te pienso, a veces con mi corteza prefrontal. No, bueno, una muy puntual definición de el amor y el cerebro y de cómo se activan estas redes neuronales, David.
Pero y en el tema sexual, ¿qué pasa? ¿Por qué nos enganchamos tanto también en el tema sexual? ¿Es tan fuerte como el amor, esta relación? Bueno, durante mucho tiempo, incluso en la actualidad, se nos ha vendido la idea de que el amor es unidimensional, que es una sola cosa, y además, como decía una vieja canción, que el amor es una cosa esplendorosa. En realidad, el amor, de acuerdo a observaciones clínicas, a experiencias personales, a la famosa teoría de Stenberg, es un triángulo, una estructura triangular, donde interjuegan la intimidad, el compromiso y la pasión. Y en el área de la pasión, que no podemos desvincular del amor en sí mismo, hay muchos elementos que tienen que ver con el deseo sexual y con todos los fenómenos mentales, sociales y de toda índole que cotidianamente vemos las y los terapeutas sexuales, porque existe la idea muy mitificada, estarán de acuerdo, en que el sexólogo, la sexóloga lo que hace es mecánica del sexo, que separe el pene, que lubrique la vagina, que vengan los orgasmos, pero en realidad las y los sexólogos valoramos lo afectivo, lo convivencial y lo sexual, y el amor, que tiene múltiples lecturas neurobiológicas, sociales, históricas, antropológicas, sexológicas, está en el centro del trabajo que hacemos las y los sexólogos. Muy bien. En el tema de cuánto dura el amor, Eduardo, ¿es verdad que sí tiene una fecha de caducidad? Yo digo que el enamoramiento, y en términos generales, por todos los factores neuroquímicos que se van generando, el proceso de enamoramiento tiene una fecha de caducidad y tiene una razón de ser desde el punto de vista del estudio fisiológico del cerebro. Porque si por las mismas razones por las cuales nos escogen, y nos dicen es que es inteligente, es que es increíble, es guapa, tiene una proyección en el futuro, si por esas mismas razones que llegara otra persona y que opacara mi posición o esas características con las cuales me escogieron, sería muy fácil quitarme de mi lugar o que otro ocupara este evento, ¿no? Y nos queda muy claro que por el puro hecho del factor, que lo voy a decir tal vez de una manera muy pueril, y esto, el punto de poner una línea en esta dirección, dice uno, híjole, es que esta manera como se discute a veces los neurofisiólogos, lo hacen de una manera tan fácil y tan burda, y al mismo tiempo se están justificando, pero déjeme decirlo de esta manera, es que el proceso del incremento de dopamina, que es un neurotransmisor que nos da felicidad, nos hace sentirnos motivados, que nos cambia la vida, al mismo tiempo nos quita lógica, congruencia y objetividad. El hecho de enamorarnos durante 3 o 4 años nos quita ese proceso que, por lo tanto, siendo una de las especies más inteligentes y no tuviéramos este evento, la gran mayoría de nosotros no estaría aquí. Entonces nos tiene que quitar toda objetividad, nos tiene que quitar congruencia, nos tiene que quitar proyección, nos tiene que poner estúpidos, idiotas y reflexivos para decir, después de 4 años, ¿qué hice? ¿Por qué estoy aquí? Con una persona que hoy a lo mejor ya ni siquiera tiene esa condición, que a mí me encantaba. Conclusión a este punto. Por eso el enamoramiento nos reduce toda esa objetividad. Vemos con muchos, digamos, beneficios y con una gran capacidad de proyección de esa persona de la cual me estoy enamorando y que le estoy atribuyendo cosas que no tiene, para finalmente después decir y llegar al amor de construcción, en el contexto que después de 3 o 4 años yo podría decir a la persona, ahora que te conozco, ahora que veo tus virtudes, pero te entiendo en toda tu magnitud y que veo los errores, te acepto como eres, porque ahora en esa condición creo que sí, ya no enamorado, ya no enamorada, reconozco que siento mucho amor por ti. Amor de construcción, qué bonito. Sí. Y eso ocurre también en el tema sexual, David, porque bueno, también se pierde esta lógica, congruencia y objetividad en la que nos habla Eduardo. Sí, sin duda, yo concuerdo mucho con lo que dice mi gran amigo Eduardo, lo vemos cotidianamente en la clínica sexológica. Sin duda el enamoramiento es una intoxicación alucinatoria, ¿no? Podemos ver cosas
irreales. Podemos transponer la personalidad que fantaseamos en quien estamos viendo. Y si yo estoy muy enamorado, puedo elogiar mucho a mi chava porque pues es elocuente, es brillantísima, dice cosas muy interesantes. A los 4 o 5 años de casado puedo decir, esta vieja es una cotorra, dice puras tonterías, habla peor que un político en campaña, etcétera, etcétera. No es que ella haya cambiado, es que yo ya no estoy en ese proceso alucinatorio. En el ejemplo que estoy dando, por supuesto. Claro. ¿No? Ahora bien, como dijo la gran filósofa la Chimoltrufia, como digo una cosa, digo la otra. Efectivamente hay un proceso de consolidación de un amor maduro, en el cual, ya no hay la intoxicación aguda del enamoramiento, pero las cosas se asientan de tal manera que pueda aceptar a la persona en su realidad, y aquí esto que decíamos de la intimidad y el compromiso cuentan mucho. Por otro lado, hablando concretamente de lo que me preguntas, la vivencia erótica a veces es fugaz y es transitoria, es decir, el deseo no es incólume, se puede modificar a lo largo del tiempo, pero también, y esta es la buena noticia, se puede renovar, se puede actualizar. Yo conozco a un buen número de parejas conyugales, independientemente que sean hetero u homosexuales, que la persona con la que se vincule uno sea del mismo u otro género, en las cuales luego de una decadencia de los procesos de deseo y de pasión encendida a la hora de los encuentros, se pueden volver a renovar. Y ahí es donde solemos intervenir los terapeutas sexuales, justamente, porque no lo damos por concluido ni decimos esto ya se amoló. No, por el contrario, hay muchos recursos de terapia sexual que pueden renovar el aspecto íntimo, que pueden reforzar los compromisos y que pueden también vivificar mucho la experiencia sexual. De hecho, los terapeutas sexuales, lo que menos tenemos es pesimismo. Efectivamente, se puede acabar el enamoramiento, puede decaer la libido, pero eso no quiere decir que esto es para siempre. Muy bien, bueno, pues ahí están las primeras reflexiones de nuestros especialistas alrededor del amor. Nosotros vamos a hacer un corte, pero no se vayan porque vamos a regresar a platicar ahora del desamor y un poco de la soledad también y del amor propio, que por supuesto vamos a hablar decíamos en el principio del programa, de todos los tipos de amor. No se vayan. ¿Sabías que tomarse de la mano con alguien que amas ayuda a aliviar el dolor físico, además de descender los niveles de miedo y estrés? Aprendamos más de salud. Enamoramiento, comúnmente confundido con el amor, hace referencia a un estado en el que la persona magnifica las cualidades positivas de otra y que suele tener lugar al comienzo de una relación amorosa. El amor se genera en el cerebro y no en el corazón, y para que se logre este sentimiento intervienen varios químicos y hormonas, como lo son la dopamina, que está relacionada con el placer y cuando nos enamoramos se libera, haciendo que las parejas se sientan eufóricas y enérgicas. Feniletilamina, que activa la secreción de dopamina y produce oxitocina, que activa el deseo sexual. Serotonina, conocido como el neurotransmisor de la felicidad. Al principio del enamoramiento se reduce, provocando pensamientos y conductas obsesivas por el otro, para después aumentar, haciendo que nos sintamos felices por el amor. Y bueno, pues estamos platicando sobre el amor en esta primera parte, platicamos de cómo se construye la intimidad, de cómo se pueden renovar compromisos, pero quisiera que ahora platicáramos un poco acerca de la soledad también, que también tiene que ver con el amor propio. ¿Cómo funciona la soledad en nuestro cerebro, Eduardo? Bueno, hay un artículo publicado en octubre del 2017 que prácticamente cambia la manera de ver los efectos que puede hacer la soledad en nuestro cerebro. Uh-huh. Y de una manera muy resumida tengo que decir que no es tan buena. El ser humano no está hecho para estar solo. O sea, realmente en el contexto de todo lo que tendría que pasar en un cerebro para poder ser social. Es muy complejo, pero los efectos que son terribles para una soledad son terribles en el contexto de cómo nos afecta. Y lo voy a decir de una manera muy puntual. La zona del cerebro que está, especializada para generar memoria, se llama hipocampo. Entre más solos estamos, el hipocampo se desconecta. Entonces el impacto sobre la memoria
es terrible para aquellos que dicen, pues más vale solo que estar mal acompañado. Yo les diría que tendrían que analizar cómo está su memoria. Pero que en el tema sexual esto puede trabajarse mucho, ¿no, David? Porque también tiene mucho que ver con amor propio, ¿no? De pronto el no estar en pareja no significa necesariamente renunciar a una vida sexual, ¿no? A un placer. Desde luego. Aquí para contestarte voy a tener el cinismo de hacer una revelación personal. Yo soy una persona que vive sola, vivo conmigo mismo, pero tengo pareja, ejerzo mi sexualidad a mis 65 años y tengo una vida social muy grata, por ejemplo, estar aquí con ustedes platicando de estos temas. De tal suerte que yo diría que no es lo mismo vivirse solo que estar absolutamente solo. Claro. Así es. Claro. A mí me encanta vivir conmigo mismo, me encanta, podríamos decir, vivir solito, ¿no? Pero me nutre mucho, efectivamente, el interactuar con otros seres humanos. Eso nos da paso para hablar ahora del desamor, pero antes quisiera compartirles las preguntas que amablemente nos están llegando del público. En Facebook nos pregunta Monín Ladel si hay personas que están inhabilitadas para amar. En parte yo diría que no sería inhabilitación, sino sería un conflicto muy fuerte de lo que nos pasa entre los 7 y 14 años, que eso involucra mucho de cómo me comporto y cómo me vinculo ya en la etapa adulta. Si esa persona vio en su casa abandono, es muy probable que las zonas de interpretación de memoria y de integración de una conducta esté totalmente, digamos, deteriorada, no bien, digamos, conectada, y en consecuencia solemos repetir abandono. Si vimos violencia, repetimos violencia. Es una etapa muy crítica. El cerebro entre los 7 y 14 años tiene que estar conectando, recambiando redes neuronales. Y ante este punto es voltear y decir, es que deberíamos preguntar antes a la pareja qué pasó entre 7 y 14 años. A esa pregunta muy específica yo le diría, no, porque sería circunscribir y dar un diagnóstico y lo que hacemos mucho los médicos es etiquetarlo de una manera en donde creo que son muchos factores que hay que analizar. Claro. Y en este contexto 7, 14 años es fundamental para entendernos cómo damos el amor, cómo lo expresamos y también cómo generamos ese vínculo. ¿Cómo se genera ese vínculo? Nos pregunta Sheila Tello Lemus si puede sentirse amor y odio a la vez, David Barrios. Bueno, interesantísima pregunta, ¿eh? Los seres humanos somos de polaridades. Esta clasificación categórica, negro y blanco, bueno y malo, bondadoso y ofensivo, por ejemplo, no es estrictamente cierta para los seres humanos. Los seres humanos oscilamos en continuos, en una continuidad, de tal suerte que alguien que es colérico puede ser amabilísimo y muy gentil con alguien, y es la misma persona. En tal sentido, a veces tenemos sentimientos contradictorios, el famoso matea, miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Voy a poner un ejemplo de la cotidianidad. Una persona puede amar profundamente a su madre y también tenerle un gran resentimiento, y es la misma persona. Entonces la respuesta es sí. Lo que ocurre es que se imbrican, se entremezclan sentimientos o emociones primarias encontradas, y esto puede originar un gran desequilibrio, como de la persona sentirse incongruente e incluso culpable, porque ¿cómo es posible que a mi mamá, que es tan linda conmigo, a veces le tenga yo un coraje endemoniado? ¿Y qué decir de la relación de pareja? La cotidianidad hace que se friccionen las relaciones, que a veces se erosionen notablemente. En efecto, puedo amar a mi pareja, pero a veces también experimentar un sentimiento adverso hacia ella. Y más aún, a veces actitudes retaliativas. Vas a ver, me voy a cobrar la factura. No se lo digo, pero explota la vengancita en algún momento de la relación. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por participar con nosotros. Sigan enviando, por favor, sus preguntas, sus comentarios. Nosotros con muchísimo gusto se las hacemos llegar a nuestros especialistas, si es que no las alcanzamos a transmitir en este espacio. Pero platiquemos ahora pues sobre el desamor, Eduardo, porque nos cuesta tanto trabajo cuando nos dejan de amar, cuando hay una separación, ¿por qué nos cuesta tanto el cambio? Déjame decirte que a nivel cerebral, el cerebro siempre es una máquina de comparación. Las personas, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir mi colega y querido amigo David, tenemos un sesgo siempre negativo. Si tú me dices, ¿cómo estás? Y yo te digo bien,
pues tus redes neuronales no van a dar más pauta a más respuestas a ese punto. Sin embargo, si yo te digo mal, automáticamente el proceso de disonancia cognitiva va a voltear y me va a decir, ¿por qué estás mal? Y entonces pude haber hecho una broma, pero nos encanta al cerebro en especial poner más atención en lo negativo que en lo positivo y lo suma. Si yo tengo 3 elementos negativos, los voy sumando y puedo ser exitoso resolviendo cada uno de ellos, pero me puedo colapsar cuando se juntan ellos, e incluso la apreciación de los eventos hacen que yo me distorsione totalmente. Si a eso le aumento una, digamos, emoción negativa, entonces lo personalizo y digo, esto no me gusta, siento culpa, siento vergüenza. Y lo que quiero dar mi respuesta en concreto es que no está el cerebro preparado para decir o aceptar un ya no te quiero. Cuando a mí me lo dicen, automáticamente digo, no, si me quieres, o no lo acepto de entrada, y todavía peor, genero una reacción adversa. Cuando nuestra neuroquímica, y es diferente cuando la ves venir a cuando ya lo has negociado. O sea, dices, bueno, tenemos que hablar esa frase de terror cuando te lo dicen. Sí. Entonces ya estás preparando los argumentos, pero cuando te dicen, ya no te quiero, ese es, digamos, un nivel que todavía hay uno que le gana, que le dice, ya no te quiero porque hay otra persona. Bueno, en ese momento ya no hay manera de negociar. Ya no hay manera. Todo esto, el desborde neuroquímico de cambio de oxitocina y de vasopresina hace que realmente la gran mayoría de nosotros caigamos en un evento emocional. Siempre somos emocionales, aunque luego nos queremos justificar. No estamos preparados para el desamor. Lo aprendemos. Y si algo le enseña más al cerebro, es la experiencia del desamor que las experiencias exitosas. ¿Qué tal? ¿Y cómo aprendemos, cómo le hacemos con el desamor, David Barrios? También, porque también en el tema sexual, pues es difícil, ¿no? Que después pienses en que te puedas vincular con otra persona en ese sentido, pues lo ves muy cuesta arriba, ¿no? De pronto dices, bueno, no, entonces ya te sumes definitivamente en la depresión. Sí. ¿Cómo le hacemos con el desamor? Pues bueno, como dijo el gran filósofo contemporáneo José José, lamentablemente fallecido ya, el amor acaba o puede acabar. Lo que pasa es que, como bien dijo Eduardo, confrontar eso es muy duro, es muy difícil para la mayor parte de los seres humanos. Yo lo que observo es que cuando en una terapia de pareja se declara el desamor, se manifiesta expresamente el desamor, paradójicamente hay vías de solución para procesar duelos y para recomponer la estabilidad emocional de la persona. Caso diferente cuando se oculta ese hecho. Y entonces la pareja sigue y sigue, pero donde por lo menos uno de ellos ya no ama. Y entonces es desastroso. Es terrible. Por esa razón creo que es muy importante, como decimos coloquialmente, agarrar al toro por los cuernos y entrarle a la solución. Yo creo que no hay nada más catastrófico que una pareja que ya dejó de ser pareja, que siguen juntos bajo el mismo techo, compartiendo la existencia día con día, pero donde ya el vínculo amoroso se ha perdido. ¿Por qué? Se traduce en agresiones, descalificaciones, la terrorífica ley del hielo, y repercute en la vida erótica también, porque se reducen los encuentros sexuales o estos se tornan de una pésima calidad. Reconociendo el hecho de que puede dejar de existir amor por las razones que ya hemos platicado, también es importante admitir que hay posibilidades de solución, aunque no necesariamente sean en pareja. Es decir, si una pareja se diluye, muchas veces en terapia de pareja lo que hacemos es procesar separaciones honorables, dignas, para fortalecer a quienes se separan, pues esa podría ser la solución. No necesariamente es a toda cosa, ustedes tienen que seguir por los siglos de los siglos, ya se fregaron. No. Hay la posibilidad de una vía de escape emocional que permita reconstituirse a la persona. Así que el desamor no es el villano de esta telenovela. Más bien sería los dobleces, la hipocresía, el miedo a enfrentar las cosas, a quien tendríamos un poquito que satanizar. Claro, bueno, pues terminamos con eso, ¿no? Siempre hay posibilidades de solución, pues mejor enfrentar, tomar el toro por los cuernos, como nos dice David Barrios en el tema del desamor, pero vaya, el mensaje finalmente que también nos han dado nuestros especialistas es que hay que construir el amor, ¿no? El amor propio, el amor a la pareja. Sí, siempre hay posibilidades de
de solución y de las mejores salidas emocionales. Muchísimas gracias, y yo sí que con mucho amor les doy las gracias a ambos por haber estado en esta mesa. Muchísimas gracias, como siempre aprendimos mucho con ustedes. Eduardo Calixto, neurofisiólogo, gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias. David Barrios, muchas gracias, médico sexólogo, por esta charla. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos acompañaron. Esto fue Salud a Ciencia Cierta. Yo les recuerdo que tenemos retransmisión de este programa los miércoles a las 11 de la mañana, los domingos a las 9:30, y tenemos una cita el próximo lunes a las 10 de la noche. Esto fue Salud a Ciencia Cierta. Yo soy Olimpia Velasco y esta es la nueva televisión pública en el corazón de la Ciudad de México.